En los primeros 30 minutos, no sé, tuvo 5 situaciones 5, de gol 6. clara para ir ganando 2 o 3-0. Creo que Gutiérrez es un gran arquero, yo lo conozco de Mazatlán y lo salvó. Lo único que sí, el Hormiga está presionado o está un poco ansioso porque no ha podido meter gol y bueno, y eso a veces lo lleva a no tomar la decisión adecuada. Ya ha estado cerca, tuvo 2 mano a mano, hoy uno de cabeza que es increíble que le termine pegando en la mano al portero y otro mano a mano que bueno, rebota, después le pega al defensor, pega en el palo. Me parece que Chivas jugó muy bien. Puebla con sus herramientas hizo un buen partido porque más allá de que a lo mejor no fue abrumador, que no atacó mucho, que no tuvo muchas situaciones de gol, con lo que tiene se arma bien, defiende bien y bueno, y pasó ese momento de crisis de esos 30 primeros minutos y después se fue acomodando. La lluvia cambia el partido también, pero sí creo que Chivas tendría que haber ganado. El resultado para Puebla, por supuesto que bueno. Es que Félix Fernández, buenas noches. Buenas Bienvenido, noches, ¿cómo Iñaki. estás? Buenas noches. El tema del presupuesto, de ser el equipo con los mejores futbolistas, o por lo menos los más caros de todo, con CACAF, es algo que al final va a perseguir a Chivas durante esta temporada, ¿no? Porque siempre tuvo la excusa de decir, como solo juego con mexicanos, entonces yo no puedo competir con las grandes inversiones. Hoy se ha hecho esa gran inversión. Sí, desde luego. Y creo que eso va a ser, no sé si contraproducente, pero algo de lo que se va a estar hablando constantemente cuando Chivas no gane, como es el día de hoy. ¿Cómo estás? Sí, bien, Iñaki. Buenas noches. Pues sí, lo cierto es que el torneo pasado nos dio una excelente muestra de lo que es capaz este equipo y ahora todavía con mejores incorporaciones, ¿no? En caso específico la de Jordan Carrillo, el regreso de Luis Rey también, No, y de defensivo. Y lo que tiene. Kevin Castañeda, Castañeda, exactamente. claro. Entonces, Tiene un buen plantel. si el torneo pasado llegaron a semifinales sin los seleccionados, pues evidentemente es el máximo candidato en este torneo. Y pues vi el partido igual que Gabriel Caballero, ¿no? Muy superior Chivas, pero no termina por no concretar. También llama la atención, ¿no? Que la Hormiga ha tenido varias opciones en estos primeros partidos, sobre todo el día de hoy, y todavía no se le da el gol. Y ya, pues creo que la última parte del encuentro, pues en otras condiciones se podría haber suspendido inclusive, ¿no? Sí, por el o sea, la tema de la pelota lluvia. ya no rodaba, ya se detenía mucho, pero pues ya quedaba tan poco tiempo que mejor perfil. Jueguelo como sea, ¿no? Sí, que se termine el tiempo y agregar lo mínimo. Yo creo que fueron 15 minutos más o menos, ¿no? En los que sí pudo haber habido un ganador. Pero bien, las Chivas, al final de cuentas. Para ti bien. Para mí sí, son candidatazos. Ok, vamos Perdón, a rápidamente. Sí. Es que hay un elemento que no estuvo en la selección, pero que me parece fundamental y que lo está volviendo a hacer en este torneo, que es Daniel Aguirre, El otro central. que se incorpora y tiene cualquier cantidad de opciones al frente por la facilidad que tiene de llegar. Bueno, vamos a irnos rápido. Jorge Torres, hablaremos, mi querido Pecho, de lo de Tigres, pero es normal que haya una diferencia entre lo que siente el aficionado y el análisis que hacemos aquí. Es decir, para nosotros puede haber sido un partido bueno de Chivas, pero el aficionado quiere que gane Guadalajara. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Iñaki. Buenas noches, compañeros y a la gente en casa. Pues mira, la verdad es que sí, cualquier tipo de afición va a querer que su equipo gane. O sea, si le pones a elegir qué quieres, que tu equipo juegue bien o que gane, van a elegir sin lugar a dudas que gane. Esa es una realidad, pero el que juegues bien siempre te va a dar una confianza para que justamente llegue en algún momento ya los resultados. Entonces, yo creo que está en el camino que nos ha acostumbrado Milito, ¿no? De ver a su equipo. Sin embargo, ahorita creo que es una racha para mí psicológica de falta de confianza por la misma ansiedad, qué sé yo, que hablando de todos los futbolistas, pero concretamente en la parte ofensiva, yo creo que aquí tenemos un experto como Rafa. Ahorita le preguntamos a Rafa. Seguramente lo va a hacer, pero yo me recuerdo haber de un killer que yo tuve de muchos años de compañero como Guiñac, que era un killer, no te fallaban ni una, pero yo me recuerdo una liguilla que andaba el mismo desconfiado. Eran jugadas que tú decías... ¿A veces no se te da? Sí, o sea, es que estaba a 1 metro de la portería y cabeceaba y se iba para afuera, o sea, todo mundo le pasa y yo creo que es una simple racha que falta tiempo solamente para que la pasen, es todo. Gracias, Pecho. Vamos con Israel López. Bienvenido, señor. ¿Cómo le va? Mi querido Iñaki, buenas noches. Yo te pregunto es simple. ¿A estas Chivas les falta para el título o con todo lo que tienen son el candidato, como decía Félix, número 1 para el título esta temporada?
No, a ver, yo creo que tiene equipo para competir. Me parece que es de los candidatos. Hoy me agrada, también me uno a lo que acaban de decir mis compañeros. La idea la tienen más que clara con su técnico. Y hoy yo destacaría personalmente al arquero de Puebla, Gutiérrez. O sea, la verdad es que por él hoy se llevan un empate. Fueron pero 21 remates Sí, a sí, sí. portería. La verdad es 21 que remates, 9 a portería, pero 21 hoy lo remates hace a portería. extraordinario. 21 ocasiones de Chivas, digamos, ¿no? Y creo que Guadalajara, si sigue así, a mí me agrada la forma en que juega. O sea, la verdad es que sí, agrada ver, insisto, yo sigo viendo ese toque de Milito en la forma de jugar, en el esquema. Y bueno, habrá que afinar algunas cosas, pero Guadalajara va a dar de qué hablar. Ok. Rafa Márquez Lugo, ahora sí vamos a hablar con el goleador. Hablando de goleadores, lo de la hormiga. Es preocupante que tu equipo genere 21 ocasiones de peligro y solo se concrete un gol. Esa ansiedad, ¿cómo lo interpretas? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos, a la gente en casa. Mira, platicábamos con Gaby cuando veíamos ahí y decíamos, pues muchas veces el verso es, qué bueno que las sigue teniendo, ¿no? Qué bueno que las tenga y que las falle. Pues que en la medida en la que las tiene y las falla, pierde confianza. Y cada vez en este equipo la presión va incrementando y va incrementando y va incrementando. Y ahorita es la fecha 3 y te alcanza todavía el discurso de jugamos como contra Juárez y los peloteamos y es una realidad. El equipo es muy reconocible y sigue jugando muy bien al fútbol a pesar de que lleguen equipos y se le encierren. El equipo tiene muchos argumentos para abrirlos y para generar. El tema es que después se va haciendo esa bolita de nieve, ¿no? Con el centro delantero. Aquí en cuanto a lo individual es muy importante para la hormiga tener calma y esa es madurez, que aquí en el momento más álgido la va a tener que tener, ¿no? Hay imágenes en donde se nota que sale muy molesto y mucha gente ya lo quiere matar, que porque salió molesto con Milito. Yo lo interpreto, lo leo como que el tipo sale muy molesto con él, ¿no? mismo, sí. Porque Con dice, su no estoy, desempeño, no ando, ¿no? no estoy siendo fino y el partido al final se está yendo de las manos, ¿no? Se nos termina escapando porque yo no estoy certero. En el plano individual me queda claro que el tipo lo va a trabajar y en cuanto le caiga una, va a lograr destaparse. Pero tiene que haber alguien más que te resuelva ese tema. No puedes depender nada más de la hormiga. Está Sepúlveda, está Claro, Marín. está o sea, Sepúlveda, es que está sí tiene Marín, con qué. están los volantes, es decir, Guadalajara en la medida en la que genera tiene que encontrar también en otros futbolistas que tengan gol, ¿no? Y no nada más depender de la hormiga. Yo creo Porque que es un más de equipo los, que es muy reconocible. de los volantes o de los extremos. Claro, que son llegadores, Pues ahí ¿no? está el Que- Piojo con el, El gol Piojo, que anotó, ¿no? que hoy hizo el claro. gol también, pero el Piojo, Castañeda. Mismo Brian que- Castañeda, Brian Brian, Gutiérrez. los volantes, o sea, totalmente. Efraín colaboran Álvarez. con goles. Esos Claro. jugadores a lo largo del torneo van a colaborar con goles, indudablemente. Ahora, acabamos de mencionar un plantel vasto. Alonso Cabral, bienvenido, buenas noches. Chivas tiene como el equipo más caro de CONCACAF que ser candidato para ganar la Liga MX y también la Leagues Cup. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Iñaki? Muy buenas noches para todos, allá en casa también. Yo lo que creo es que Milito está enojado, pues se veía enojado en la conferencia de prensa, porque son ya, pues para muchos dicen pretemporada, pero estos ya son puntos perdidos, ya son 2 puntos perdidos hoy, pierde 3 con Toluca, y al peor equipo de este arranque en la liga le gana en el minuto 94, Seis, creo que sí, ¿no? de- Ya, de- y con 98, por ahí. lleva era, 2 ¿no? goles en 3 partidos y ya son con puntos. Y hay que exigirle, a ver, a Rayados le hemos dado con todo porque con la inversión que ha hecho en los últimos años no ha ganado absolutamente nada. A Chivas se le dice que lo apapachamos siempre por ser puros mexicanos. No, es un equipo grande y es una institución que también tiene ya mucho tiempo sin levantar un título. Hay que exigirle también. Sí, de acuerdo, falta mucho torneo y para como es el fútbol mexicano, puedes cerrar muy bien, meterte en la liguilla, que es lo más importante, pero hay que exigirle ya también que le gane de manera contundente a Juárez en su casa, que le gane a Puebla también, con respeto para Puebla. lo que Que por viene cierto, el qué buen Cup. trabajo de Gerardo Espinosa, acuerdo. también. Está comenzando. Pero lo que viene a la Leagues Cup también, ¿no? Porque pues, Y Chivas también hay que debería exigirle de ser para la Leagues Cup. naturalmente Pero un sí, candidato. Ah, está. la Leagues Cup Pero ya sí tiene el tiene boleto, plantel. pero ya tiene el boleto. No, pero es que no importa lo que Sí, compitas, ¿no? exacto. A mí Yo- eso, yo- a mí compitas. eso, este torneo de chocolate, No. no, para los que ya tienen el boleto,
¿Qué presión? Presión para Rayados, que no Pero tiene el ¿tú crees boleto que si para no la Liga gana- de Presión porque no lo ha ganado la No sé Liga si gana, MX. no sé si gana, pero una buena actuación en Leagues ¿cómo Cup no? se le va a venir a ¿No Milito viste ya la los viajes que va a hacer Puebla y todavía le vas a exigir? De acuerdo. Puebla va a recorrer todo, bueno, pero igual todo Estados Unidos. Y No lo después ha van a ganado querer el equipo de la exigir y Liga decir, MX. vámonos. Pero- Van por dinero, es negocio. De acuerdo, Sí, Rafa, la pero al presión, final son vamos. partidos y los partidos son resultados y los resultados son los que por eso. condicionan No, y muchas aparte veces eso, a los los técnicos, ¿no? resultados te van a ayudar para todo lo que sigue por delante. Entonces, a mí, más allá de que tiene el boleto, va a jugar la League Cup con la intención de ganarla. Tiene un plantel como para rotar jugadores y que el equipo juegue perfecto. Entonces, a mí me parece que no hay ningún inconveniente en que haga una buena League Cup y que siga en el torneo. En el torneo va a competir por el superliderato y por el título junto con Cruz Azul. Y dependiendo un poco entre Toluca, Toluca, por ahí. a lo mejor el Monterrey, si se empiezan a enganchar y empiezan a tener el plantel completo. Entonces, a mí me parece que Chivas está para competir. Hoy no se le han dado todavía los resultados que merece, porque lo que mostró en la cancha merece más de No, lo si que- lo- Pero a lo que me si les refiero, parece, Gaby, vamos a Gaby, a lo verlo. que me refiero, Vamos a Rafa, ver el es resumen. La para- obligación de este equipo es pelear por el título de la liga. Un delantero histórico del club sentado en el banco justo cuando más se necesitan sus goles, eso es apenas una parte de lo que está sacudiendo el día a día de Chivas en las últimas horas. Entre una salida que ya está prácticamente cerrada rumbo a Sudamérica, cambios tácticos que Gabriel Milito estaría preparando para el debut internacional, un rival de peso esperando en suelo estadounidense, un excanterano que encontró la red justo cuando en Guadalajara la pelota no quiere entrar, y una victoria contundente del plantel femenino, la agenda rojiblanca no da respiro. Son 5 frentes distintos, pero todos apuntan a lo mismo, un club que necesita resultados, que necesita certezas, y que en pleno arranque de agosto todavía no termina de encontrar su mejor versión. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos temas, no te vayas sin dejar tu like y tu comentario, porque hay opiniones para debatir en cada uno de los puntos que vienen a continuación. Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida que ya tiene fecha de despedida. Sergio Aguayo, delantero surgido de las fuerzas básicas rojiblancas, quedó fuera de la lista de 24 convocados que Gabriel Milito confirmó para la Copa de Ligas 2026, y la razón no tiene nada que ver con una cuestión futbolística puntual ni con un problema de rendimiento dentro de la cancha. El jugador está a un paso de emigrar al Deportivo Tolima, de Colombia, en lo que sería una sesión pactada entre ambas instituciones y que se terminaría de resolver en las próximas horas. La decisión se veía venir desde hace semanas, ya que Aguayo no había logrado consolidarse como una pieza fija dentro del esquema del técnico argentino, y en la interna del club se entendió que una salida al fútbol sudamericano le permitiría sumar la continuidad que en Guadalajara no estaba consiguiendo. Se trata de un movimiento habitual en la carrera de los futbolistas jóvenes que salen de las categorías inferiores de un club grande. Cuando el primer equipo no ofrece los minutos necesarios, la cesión a un campeonato de menor exposición mediática, pero con mayor rodaje competitivo, suele ser el camino elegido tanto por el jugador como por la propia institución. Mientras se termina de resolver su futuro fuera de México, Milito confirmó la nómina completa para el debut en el torneo binacional, donde aparece como novedad Ángel Chávez, defensor central que no había sido considerado en el último compromiso del filial ante Leones Negros y que ahora se gana un lugar entre los convocados para enfrentar a un rival de la Major League Soccer. El resto de la lista mantiene nombres conocidos y algo de rotación pensada para la doble competencia que deberá afrontar el plantel en las próximas semanas. En el arco estarán Raúl Rangel, Oscar Walley y Ángel Romero. En defensa figuran José Castillo, Luis Rey, el propio Chávez, Brian González, Diego Campillo, Richard Ledesma, Miguel Gómez y Miguel Tapias. En el mediocampo aparecen Omar Gobea, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Fernando González, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado. Y en la delantera estarán Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Se trata de una convocatoria que combina experiencia con caras que buscan hacerse un espacio y que deja en claro que el cuerpo técnico no piensa guardar a sus principales figuras pensando en el corto plazo, sino que apuesta a un plantel competitivo desde el primer minuto de la Copa de Ligas. No faltará quien diga que perder a un canterano así, aunque sea a préstamo, siempre duele para la afición más nostálgica, sobre todo en un club que históricamente se enorgullece de formar jugadores propios y de sostener una base 100% mexicana. Pero también hay que reconocer que, si en Chivas no estaba encontrando los minutos que necesitaba para crecer futbolísticamente,
Salir a probar suerte en otro campeonato, con otra exigencia y otro nivel de responsabilidad, puede terminar siendo el empujón justo que le faltaba a su carrera. La experiencia sudamericana, además, suele curtir a los futbolistas jóvenes en aspectos que el fútbol mexicano no siempre exige, y eso podría jugar a favor del propio Aguayo el día de mañana si decide volver al rebaño con más rodaje encima. Y ya que hablamos de decisiones de peso en la nómina, ahora toca meternos en el asunto que más ruido genera dentro del vestuario, el futuro inmediato de Armando González, conocido popularmente como La Hormiga. El delantero de 23 años, que supo ser el máximo goleador histórico del club con 24 tantos en su cuenta, atraviesa el tramo más complicado de su carrera reciente, justo en un momento en el que la institución necesita un delantero de área confiable para sostener las aspiraciones de la temporada. No convierte desde el doblete que le marcó a Pumas en el Clausura 2026 y esa sequía ya se estira por varios encuentros sin poder festejar en el actual torneo Apertura, algo que contrasta fuertemente con la proyección que tenía el jugador apenas unos meses atrás, cuando se hablaba de él como una de las principales piezas del proyecto de Gabriel Milito. El viernes, en el empate 1-1 frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, González volvió a ser protagonista por los motivos equivocados. En el primer tiempo tuvo un mano a mano clarísimo frente al arquero Ricardo Gutiérrez y su remate se estrelló contra el poste derecho en una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro de haber terminado en gol. Minutos después también desperdició un cabezazo tras lanzarse en plancha para conectar el balón dentro del área, en una acción valiente desde lo físico pero que tampoco encontró el arco. Ninguna de las dos terminó en gol, y el delantero fue sustituido antes del final, entre las críticas de una parroquia que empieza a mostrarse impaciente y que ya no disimula el fastidio cada vez que una ocasión clara se escapa sin premio. Ante este panorama, distintas versiones periodísticas, entre ellas la de Alex Ramírez, coinciden en que Gabriel Milito ya tomó una determinación. Armando González arrancaría desde el banco de suplentes en el debut de la Copa de Ligas frente a Los Ángeles FC, cediéndole su lugar a Ángel Sepúlveda en el ataque titular, un delantero de mayor experiencia y que podría aportar otro tipo de referencia ofensiva en un partido de máxima exigencia. La intención del cuerpo técnico no sería un castigo, sino más bien una manera de bajarle la presión al canterano, que hoy ni siquiera es el máximo artillero del plantel en este arranque de temporada, lugar que ocupa Roberto Alvarado con 2 goles en 270 minutos disputados, una estadística que grafica con claridad el momento ofensivo irregular que atraviesa el equipo completo, no solo Armando González de manera individual. En conferencia de prensa, el propio Milito salió a respaldar públicamente a su delantero, dejando en claro que la relación entre ambos sigue intacta más allá de la decisión táctica. No hablé con Armando, pero hablamos bastante durante la semana. Tiene que estar tranquilo porque es un killer nato, y sus goles fueron importantes y van a seguir siendo importantes de acá en adelante. No tengo dudas de que cuando vuelva a convertir, va a hacer más goles, declaró el entrenador argentino, en unas palabras que buscan sostener anímicamente a un jugador que, hasta hace poco, era el emblema goleador de la institución. La decisión de sentarlo, según trascendió, no sería aislada, sino que forma parte de un paquete de modificaciones más amplio que el técnico estaría evaluando para el 11 que saltará a la cancha del BMO Stadium. La primera afecta a la defensa, con Richard Ledesma cediéndole su puesto a Miguel Gómez, pensando en compensar ciertas limitaciones físicas del estadounidense frente a un rival de jerarquía como el Los Ángeles FC, que suele presionar con intensidad en los primeros metros del campo. La segunda sería en el arco, aunque en este caso no respondería a una cuestión de rendimiento. Raúl Rangel dejaría la titularidad por decisión propia, para darle la oportunidad a Oscar Wally de sumar minutos en un partido de semejante magnitud, un gesto que también habla de la confianza interna del grupo y de un vestuario donde las decisiones individuales pesan a la hora de armar el equipo. Hay, además, un condimento extra en la posible salida de González desde el banco. Si ingresa durante el encuentro, tendrá una motivación especial para romper la racha justamente ante uno de los combinados más fuertes de la MLS, cuyo arquero es nada menos que Hugo Lloris, campeón del mundo con la selección de Francia en 2018, un desafío que cualquier delantero, esté en racha o no, tomaría como una oportunidad única para marcar un antes y un después en su temporada. Cuesta no pensar que la determinación de Milito es, en el fondo, la más razonable dentro de este contexto,
Mantener a un futbolista de 23 años en el centro de las críticas semana tras semana, sin resultados a favor, solo puede terminar pasándole factura a su cabeza más adelante, afectando no solo su rendimiento inmediato, sino también su desarrollo a mediano plazo. Un respiro táctico, sin dejar de respaldarlo públicamente como lo hizo el técnico, parece el camino más sensato para que la hormiga recupere la confianza sin el peso extra de ser titular indiscutido en cada partido, sobre todo tratándose de un jugador que todavía tiene margen de crecimiento y que ya demostró con sus 24 goles históricos que sabe convertirse en una referencia goleadora cuando está en su mejor versión. Antes de seguir avanzando, un breve paréntesis. Si todavía no dejaste tu comentario contando qué opinas sobre la decisión de Milito con Armando González, este es el momento, porque el debate recién empieza y el próximo tema seguramente también va a generar discusión entre quienes defienden el cambio y quienes creen que el delantero debería seguir siendo titular pase lo que pase. Mudando de eje, y ya que mencionamos el debut ante Los Ángeles FC, ahora sí toca meternos de lleno en el partido que tiene expectante a toda la parroquia rojiblanca. Chivas se prepara para enfrentar a Los Ángeles FC este miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas en el BMO Stadium de Los Ángeles, en lo que será el debut oficial del rebaño en la Copa de Ligas 2026, torneo que en las últimas ediciones se transformó en una vidriera importante para medir a los equipos mexicanos frente a la competencia estadounidense. El encuentro se transmitirá de manera exclusiva a través de Apple TV, tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos, por lo que quienes quieran seguir la acción en vivo deberán contar con una suscripción al servicio de streaming, algo que ya se convirtió en la norma para este tipo de competencias binacionales. Llega Chivas a este compromiso con un andar irregular en el arranque de la Apertura 2026, apenas 4 de 9 puntos posibles conseguidos en las primeras 3 jornadas, producto de una derrota ajustada frente al Toluca, un triunfo apretado ante el FC Juárez y el empate más reciente frente al Puebla, que dejó un sabor amargo en el plantel, no tanto por el resultado en sí, sino por las ocasiones desperdiciadas que pudieron haber cambiado el marcador final. Ese contexto explica en gran parte por qué el técnico argentino estaría dispuesto a mover el avispero con hasta 3 modificaciones en el once inicial, buscando una versión más sólida del equipo de cara a un rival de la categoría del Los Ángeles FC, uno de los conjuntos más fuertes de la Major League Soccer en los últimos años, campeón reciente de la liga estadounidense y con un plantel que combina jerarquía internacional con jugadores formados en la propia MLS. La sensación generalizada entre los seguidores del club es que este primer partido de la Copa de Ligas puede funcionar como una suerte de termómetro. Una victoria le daría un respiro anímico a un plantel golpeado por los últimos resultados en el torneo local, además de servir como un espaldarazo de confianza para el proceso que encabeza Milito desde su llegada, mientras que una nueva derrota o empate podría profundizar el cuestionamiento hacia el cuerpo técnico en un momento donde la paciencia de la directiva y de la afición ya empieza a mostrar signos de desgaste. De hecho, entre los propios aficionados ya circula una encuesta sobre cómo terminará el compromiso, donde las opciones incluyen una victoria de Chivas en los 90 minutos, un empate con triunfo rojiblanco en la definición por penales, la misma situación pero con desenlace favorable para el conjunto angelino, o directamente una victoria de Los Ángeles FC sin necesidad de tanda de penales. Hasta el momento, con más de 170 votos registrados, la opinión de la gente está dividida, reflejo de la incertidumbre que genera este cruce ante un rival de tanto peso, jugando en condición de visitante y en un estadio donde el conjunto local suele hacerse fuerte. Habrá quienes prefieran mirar el resultado en frío y quienes se queden con el funcionamiento colectivo por encima de cualquier marcador, pero da la impresión de que, más allá del resultado final, este partido va a servir sobre todo para medir el nivel real del plantel de Milito frente a una competencia distinta a la Liga MX, con otro ritmo, otra intensidad física y otro tipo de exigencia táctica, donde el rendimiento grupal debería pesar mucho más que un resultado aislado a la hora de sacar. Conclusiones sobre lo que viene en el semestre para el conjunto tapatío. Ahora bien, todavía sobre el funcionamiento del ataque de Chivas, hay que hablar de una situación que contrasta fuertemente con lo que vive el equipo en Guadalajara y que sin dudas va a generar comparaciones entre los propios seguidores del club. Mientras al rebaño le cuesta encontrar el arco rival, un exjugador de la institución sí pudo hacerlo, y nada menos que ante uno de los grandes de la Liga MX. Se trata de Luis Puente, delantero formado en las inferiores de Chivas, quien anotó su primer gol oficial en la máxima categoría del fútbol mexicano vistiendo la camiseta del Atlante, en un partido frente a Cruz Azul,
uno de los clubes con mayor historia y tradición del país. El tanto llegó de la manera más vistosa posible. Puente saltó más alto que el defensor Andrés Gudiño para conectar de cabeza y abrir el marcador, en una jugada que quedó grabada como el primer festejo goleador de su carrera en Primera División y que seguramente será recordada por el propio futbolista como un punto de inflexión en su carrera profesional. La historia de Puente con Chivas tiene un condimento particular, ya que el club decidió transferirlo al Pachuca en 2024 debido a la falta de oportunidades que tenía para sumar minutos en el primer equipo, en una decisión que en su momento generó algo de resistencia entre los seguidores que seguían de cerca su desarrollo en las categorías formativas. Uno de los primeros técnicos en tenerlo en consideración fue Veljko Paunovic, aunque nunca llegó a darle minutos en un partido oficial de la Liga MX, por lo que su salida del club terminó siendo, en los hechos, la puerta que le permitió debutar y ahora también convertir en la máxima categoría, algo que probablemente nunca hubiera ocurrido de haberse quedado esperando una oportunidad que no llegaba. Esta situación se da justo en un momento en el que la ofensiva de Chivas atraviesa dificultades para encontrar el gol, con Armando González en crisis de confianza y con Roberto Alvarado como único referente goleador del plantel hasta el momento en el torneo. La comparación resulta inevitable para buena parte de la afición, que ve cómo un producto de casa encuentra continuidad y gol en otro equipo, mientras en Verde Valle el problema ofensivo sigue sin resolverse del todo, a pesar de contar con un plantel repleto de delanteros de jerarquía. Sin ánimo de sacar conclusiones apresuradas, resulta imposible no notar que el contexto de cada jugador pesa más de lo que parece a la hora de explicar este tipo de historias. Puente encontró en Atlante los minutos que en Chivas no tenía, y eso claramente influye en su explosión goleadora, ya que ningún futbolista puede desarrollar su mejor versión sin la confianza y la continuidad necesarias. Aunque también queda expuesto, una vez más, que el club tapatío no siempre logra retener o potenciar a los talentos que él mismo forma en sus categorías inferiores, algo que la directiva debería empezar a revisar con mayor detenimiento si quiere evitar que este tipo de casos se repitan en el futuro con otros canteranos. Para cerrar, y cambiando por completo el enfoque hacia una noticia positiva para la institución, hay que destacar lo que hizo el plantel femenino del club, que le dio a la afición rojiblanca una alegría que en el equipo masculino todavía no llegó en este arranque de agosto. Chivas Femenil consiguió una victoria clave por 3-1 frente a Querétaro, en un partido correspondiente a la primera jornada del torneo Apertura 2026, disputado en el Estadio Akron, ante un marco de público que acompañó de principio a fin. El encuentro tuvo un desarrollo particular. Durante los primeros 45 minutos, ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador, en un primer tiempo trabado y con pocas ocasiones claras, e incluso Alicia Cervantes desperdició una ocasión clarísima para las rojiblancas, estrellando su remate en el travesaño estando completamente sola dentro del área rival, en una jugada que pudo haber cambiado por completo el desarrollo del partido de haber terminado en gol. En la segunda mitad, el partido se abrió por completo y se transformó en un ida y vuelta constante. Querétaro fue el primero en golpear, luego de una jugada en la que Ferral desperdició una chance clara frente a la arquera Hillary, quien luego asistió a Saraí para poner el 1-0 a favor de las Gallas Blancas, un golpe que pudo haber complicado el panorama para las locales. Sin embargo, Chivas Femenil reaccionó con una gran actuación de Jocelyn Montoya, autora de un doblete que dio vuelta el resultado en cuestión de minutos y que la consolidó como una de las figuras más destacadas del encuentro, y el tercer tanto llegó de los pies de Yasmini Casares, quien selló la victoria definitiva para el conjunto de Antonio Contreras con un remate que no dejó dudas. Con este resultado, el equipo femenino del rebaño quedó posicionado entre los líderes del Grupo B con 3 unidades, arrancando de la mejor manera posible un torneo en el que buscarán mejorar el rendimiento irregular de semestres anteriores y ya piensa en su próximo compromiso, que será frente a Puebla el domingo siguiente a las 12 del mediodía en horario del centro de México. Vale recordar que este plantel llega motivado tras un semestre irregular, en el que en el Clausura 2026 logró eliminar a Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final, en una actuación que generó mucha expectativa entre los seguidores, pero terminó quedando eliminado luego de caer por una diferencia amplia en el juego de vuelta, un golpe anímico que este arranque de apertura parece haber quedado atrás.
Vale la pena decirlo sin vueltas, este arranque del femenil llega como un respiro necesario para equilibrar un poco el panorama del club en este inicio de agosto, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el primer equipo masculino, tanto en la Liga MX como de cara a su debut internacional, y la afición bien podría encontrar en este proyecto una fuente de alegrías que por ahora el plantel varonil no está dando con la misma frecuencia ni con la misma contundencia ofensiva. En definitiva, Chivas atraviesa una semana cargada de definiciones que van a marcar el rumbo de las próximas semanas para la institución. La confirmación de la salida de Sergio Aguayo rumbo a Colombia, la decisión de Gabriel Milito de sentar a Armando González en el banco para el debut en la Copa de Ligas, el desafío que representa enfrentar al poderoso Los Ángeles FC en el BMO Stadium, el contraste que genera el buen momento de Luis Puente en Atlante y la alegría que trajo el triunfo del plantel femenino frente a Querétaro. Todos estos temas van a seguir moviéndose en las próximas horas, especialmente de cara al partido del miércoles, que promete ser una verdadera prueba de fuego para el proyecto que encabeza el entrenador argentino en Guadalajara y que puede terminar de definir el clima con el que el club afronte lo que resta del semestre. No te olvides de dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál de todos estos temas te parece el más importante para lo que viene.